Yo estaba viviendo en una residencia de ancianos cuando mi hermano, que había hecho fortuna, me dejó como herencia un rancho con un tesoro oculto en Yellowstone. Justo entonces apareció mi hija, la misma que me había dejado olvidada, y me dijo: «Pásanoslo a nosotros. Nosotros te cuidaremos, vieja desagradecida». Pero cuando mi abogado entró al cuarto, lo único que pensé fue: «Me alegra que esté aquí. Acompáñame hasta el final de mi relato y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves para saber hasta dónde llega mi historia». El chirrido del andador de la señora Henderson contra el piso de linóleo era lo único que rompía el silencio sofocante en la sala común de la residencia Atardecer. Yo permanecía en mi sitio de siempre junto a la ventana observando el mismo estacionamiento gris al que llevaba 3 años mirando. 3 años, 2 meses y 16 días para ser exacta. No es que estuviera contando claro. Me llamo Bernice Walls. Tengo 67 años. Y este asilo se había convertido en todo mi mundo no por elección propia. Mi hija Astrid decidió por mí junto con su esposo Marcus una fría mañana de martes de marzo de 2021. «Mamá, ya no podemos con esto», me dijo Astrid, con esa voz empapada de una compasión fingida que dominaba a la perfección. «Te estás volviendo olvidadiza y con el trabajo de Marcus y los niños...» Dejó la frase en el aire como si fuera una amenaza olvidadiza. Así llamaba ella a mis reclamos cuando pregunté por qué habían desaparecido $20,000 de mis ahorros. Dinero que curiosamente se esfumó justo cuando Marcus necesitaba el enganche para su camioneta nueva. Pero al sacar el tema, de pronto yo era la confundida, la que ya no pensaba con claridad. La verdad era que nunca había estado más lúcida. Sabía bien lo que pasaba, lo que no podía era demostrarlo. Me moví en la silla sintiendo el dolor conocido en la espalda baja por pasar tantas horas sentada. Las enfermeras eran amables, sí, pero nos trataban como criaturas. «Hora de tus pastillas», Bernice, canturreaban. Como si no hubiera manejado mis medicinas sola durante décadas antes de terminar aquí. Por la ventana había una familia. Ayudar a un anciano a subir a su coche. Su hija le sostenía del brazo con cariño, riéndose de algo que él había dicho. Aquella escena me apretó el pecho con una punzada conocida. ¿Cuándo había sido la última vez que Astrid se reía conmigo y no de mí? No podía recordarlo. El recuerdo de nuestra última charla sincera aún me dolía. Era la fiesta de 8 años de Tommy, y yo había ahorrado 3 meses para comprarle la bicicleta que tanto quería. Me sentí orgullosa al verlo iluminarse al abrir el paquete, pero Astrid me apartó enseguida con gesto de fastidio. «Mamá, no puedes seguir consintiéndolo así. Nos haces ver mal a Marcus y a mí cuando no podemos dar regalos de ese nivel». Sus palabras me hirieron como cuchillo, sobre todo porque sabía que esa misma semana había gastado el doble en muebles nuevos para su patio. «Solo quería hacerlo feliz», murmuré. «Pues quizás si pensaras en nuestros sentimientos en vez de querer comprar su cariño...» Eso era Astrid, siempre hallaba la manera de volver egoísta cualquier muestra de amor mía. Y la ironía era que yo pagaba ahora $4,000 al mes para vivir en este lugar. Dinero que salía de mi seguro social y de la pequeña pensión por mis 30 años como secretaria en una primaria. Dinero que podría haber servido para la universidad de Tommy o las clases de danza de la pequeña Sara. En cambio, se usaba para mantenerme lejos de su camino. Bernice, la voz, me sacó de golpe de mis pensamientos. Era Janet, una de las enfermeras del día, que me miraba con una sonrisa suave. «Hay alguien que quiere verte, un abogado». Sentí que el corazón se me detenía. En 3 años mis únicas visitas habían sido voluntarios de la iglesia. Y una sola vez, Astrid, en Navidad. Aquella ocasión se quedó exactamente 45 minutos más pendiente del celular que de mí.
y se fue con la excusa apresurada del tráfico. Un abogado repetí en un murmullo apenas audible. Janet asintió. Está esperándola en la sala de reuniones familiar. ¿Quiere que la acompañe? Me puse de pie despacio con las manos temblorosas. ¿Qué podría querer un abogado conmigo? Mi testamento era sencillo. Todo para Astrid y los nietos. No es que quedara gran cosa después de pagar esta residencia. El pasillo se me hizo interminable. Cada paso resonaba en el corredor callado mezclado con el sonido lejano de una televisión y alguna tos apagada. El hogar atardecer quería parecer alegre con sus paredes amarillas y flores de plástico, pero no engañaba, era un sitio donde la gente solo esperaba. La sala de conferencias era pequeña, séptica, con una mesa redonda y 4 sillas. Un hombre de unos 50 años aguardaba allí vestido con un traje caro. Se levantó en cuanto entré y me tendió la mano con una sonrisa profesional. Señora Walsh, soy Jonathan Mills, abogado de la herencia de George Walsh. Se detuvo un instante, su expresión se suavizó. Lamento mucho su pérdida. George. Mi hermano mayor, George. El cuarto me dio vueltas de golpe. Me aferré al respaldo de una silla para no caer. George está... Falleció hace 3 días, señora. Un infarto fue muy repentino. El señor Mills apartó una silla para mí. Por favor, siéntese. Me dejé caer en el asiento con la mente en un torbellino. George, muerto a los 72. Llevábamos casi 5 años sin hablarnos desde nuestra última pelea por el reloj de papá. Una estupidez viéndolo en retrospectiva. Pero el orgullo nos había mantenido separados, y ahora era demasiado tarde. Sé que es un golpe duro, prosiguió el licenciado Mills, acomodándose frente a mí. Su hermano dejó instrucciones muy claras sobre contactarla. Quiso que yo mismo me encargara. Abrió su portafolio de cuero y sacó varios documentos. Señora Walsh, su hermano le dejó algo en su testamento. Algo importante. Me quedé mirando las hojas, las palabras se me hacían borrosas. No entiendo. George y yo ya no éramos cercanos. Mills se inclinó hacia adelante con gesto serio. Quizá no últimamente, pero él hablaba mucho de usted. Estaba muy preocupado por su situación aquí. Mi situación. El calor me subió a las mejillas. Hasta George había sabido cómo había acabado en este sitio abandonada por mi propia hija. La vergüenza me golpeó de nuevo como una bofetada en pleno rostro. ¿Qué fue lo que me dejó?, pregunté en voz baja, y las siguientes palabras del abogado lo cambiaron todo. Pero antes de que pudiera contestar, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Astrid apareció respirando agitada. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, a pesar de la prisa evidente con la que había llegado. Detrás de ella venía Marcus con esa cara dura y seria que siempre había detestado. Mamá, exclamó Astrid acercándose a mí con un falso dramatismo. Vine en cuanto supe lo del tío George. ¿Estás bien? ¿Por qué nadie me llamó primero? La miré de verdad sin apartar los ojos. El bolso carísimo, la ropa de diseñador, las uñas recién arregladas. Todo eso mientras aseguraba que no tenía dinero para ayudar con mis cuidados. La certeza que venía creciendo en mí durante años se convirtió en hielo firme. No había venido a consolarme sino porque sabía del abogado. El señor Mills carraspeó y nos miró a ambas con incomodidad. Me temo que esta reunión fue pactada únicamente con la señora Walsh. Quizá podríamos... no pasa nada, interrumpió Astrid, sentándose a mi lado, sin pedir permiso. Soy su hija y me encargo de todos los asuntos de mamá ahora. Me tomó la mano y la palmeó de ese modo condescendiente que me revolvía hasta el estómago. ¿Verdad, mamá? Marcus permanecía de pie en la puerta, brazos cruzados, igualito a un guarura.
Noté cómo sus ojos se clavaban en los papeles de la mesa tratando de leerlos al revés. En realidad, dije sorprendida de escuchar mi voz tan firme, quiero oír lo que el licenciado Mills tiene que decir. La sonrisa de Astrid se tensó apenas. Claro, mamá, yo solo estoy aquí para ayudarte a entender todo. Ya sabes lo confusos que son estos asuntos legales. Ese tono suyo era gasolina al fuego. ¿Cuántas veces había usado exactamente esa frase para arrebatarme el control de mi propia vida? Ya sabes lo confusas que son las cosas para ti, mamá. Su manera favorita de descartar mis preocupaciones, mis dudas, mi capacidad de pensar. El abogado me miró directo ignorando la presencia de Astrid. Señora Walsh, su hermano George, era dueño de un rancho en el condado de Yellowstone, Montana. 2000 acres de tierra intacta que han estado en su familia por más de 60 años. Parpadeé incrédula. George tenía un rancho, pero yo lo recordaba trabajando en el elevador de granos. Ese era su empleo diario, sí, continuó. Pero heredó el terreno de su tío Robert y llevaba décadas criando ganado ahí. Sacó una fotografía y la deslizó sobre la mesa. Esta es la casa principal y las construcciones aledañas. La imagen mostraba una hermosa cabaña de tronco rodeada de colinas verdes, un granero rojo y varios edificios esparcidos en los pastizales. Al fondo se levantaban montañas imponentes como sacadas de una postal. Nada que ver con el modesto departamento donde George había vivido en el pueblo. ¿Por qué nunca me lo dijo?, susurré, pasando el dedo por los bordes de la foto. Su hermano era un hombre reservado. Creía en vivir de manera sencilla, aunque él... Mills se detuvo mirando de reojo hacia Astrid, que casi se inclinaba sobre la mesa de la emoción contenida. Quizá deberíamos hablar de los detalles en privado. No hace falta, se apresuró Astrid. Ya dije que yo ayudo a mamá con todo. ¿Verdad, mamá? Me apretó la mano con fuerza excesiva, sus uñas enterrándose en mi piel. Retiré mi mano. ¿Qué detalles, licenciado? El abogado abrió otra carpeta y sacó un estado de cuenta. Cuando lo empujó hacia mí, tuve que leer la cifra 3 veces para creerla. $8.400.000. George fue muy conservador con sus inversiones, explicó Mills. Compró oro cuando estaba barato, invirtió en bonos del tesoro y en acciones de grandes empresas. Vivía con austeridad y dejó que el dinero creciera. El silencio se volvió absoluto. Escuchaba con claridad los latidos de mi propio corazón. 8 millones. George, al que yo creía apenas sobreviviendo con su pensión de fábrica, resultaba haber sido millonario. «Santa Madre», murmuró Marcus desde la puerta. Astrid le lanzó una mirada de advertencia y luego volvió hacia mí con los ojos abiertos como platos. «Mamá, esto es increíble. El tío George debió quererte muchísimo para dejarte todo esto. Pero yo solo veía a Mills tratando de digerir lo que acababa de escuchar. Me dejó todo. El rancho, las inversiones, los derechos sobre los minerales. Todo. Así es. Además, hay algo más. Sacó un sobre cerrado con mi nombre escrito con la letra inconfundible de George. Quiso que esto lo leyera usted misma. Con manos temblorosas lo abrí y desplegué la carta. Las palabras de George, trazadas con su caligrafía cuidadosa, me apretaron la garganta de emoción. Bernice, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que te estás enterando de lo que te dejé. Sé que en estos últimos años casi no hablamos, y eso fue culpa mía. Debí tragarme el orgullo y llamarte. Quiero que sepas que nunca olvidé lo que pasaste con papá. Cómo me cuidaste cuando enfermé de niño. Cómo te aseguraste de que fuera a la escuela incluso cuando él andaba en sus borracheras. Fuiste más madre para mí que cualquiera de los dos.
Me enteré de lo que Astrid te hizo. No te sorprendas. En un pueblo chico todo se sabe. Sé que te metió en ese lugar y sé por qué. Debí intervenir, pero pensé que no querrías mi ayuda después de nuestra pelea. Ese rancho siempre debió ser tuyo. Papá decía que sería para los dos, pero cuando murió, yo estaba demasiado enojado para compartir. Perdóname por eso. Perdóname por muchas cosas. Tú mereces más de lo que te ha tocado, Bernice. Usa este dinero para vivir la vida que tú quieras, no la vida que otros elijan por ti. Tu hermano George. Las lágrimas me nublaron la vista al terminar la carta. George lo había sabido. Sabía perfectamente lo que Astrid me había hecho. Y aún así tuvo el corazón de hacer algo al respecto. ¿Qué dice mamá? La voz de Astrid me llegó lejana como desde otro mundo. Guardé la carta con cuidado en el sobre. Es privado. Mamá, tenemos que hablar de esto con lógica. Su tono adquirió esa paciencia fingida que usaba cuando me veía como una carga. Es una responsabilidad enorme. Manejar un rancho, administrar inversiones. Tú sola no vas a poder con todo. Yo no he dicho que lo haría sola. Exacto, los ojos de Astrid brillaron. Por eso estamos Marcus y yo. Nosotros podemos ayudarte a ver qué conviene, quizá vender el rancho, poner el dinero en un fideicomiso donde estés seguro. Marcus dio un paso al frente con expresión ansiosa. Tengo experiencia en bienes raíces. Puedo ir este fin de semana a ver la propiedad, calcular cuánto vale en el mercado. Los observé a ambos de verdad. La ropa cara de Astrid. Los ojos codiciosos de Marcus clavados en los papeles. La rapidez con la que habían aparecido en cuanto supieron del abogado. 3 años sin interesarse por mí, y de pronto tan dispuestos a ayudar. ¿Qué detalle de ustedes? Dije con cautela, pero necesito tiempo para asimilarlo. Claro, mamá, respondió Astrid. Pero entiende, este tipo de decisiones no pueden esperar. Seguro hay impuestos, trámites legales. Cuanto más tardemos, peor. El licenciado Mills, que había escuchado con gesto neutral, intervino. En realidad, señora Walsh, no hay prisa. Su hermano dejó todo preparado para evitar complicaciones fiscales y yo me encargaré de la parte legal. Tiene el tiempo que necesite para decidir. La sonrisa de Astrid se tambaleó. Bueno, sí, pero lo lógico es que la familia participe en estas decisiones. ¿Y dónde ha estado la familia los últimos 3 años? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio cayó como plomo. Astrid parpadeó genuinamente herida. Mamá, eso no es justo. Tú sabes que sí venimos. Me visitaste solo 4 veces en 3 años, Astrid. 4. Y 3 fueron en fiestas cuando te sentiste obligada. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. La última fue en Navidad hace 8 meses, y te pasaste quejándote del tráfico. Mamá, hemos estado ocupados con los niños, con el trabajo. Ocupados para llamar. Ocupados para preguntar si estaba bien. Ocupados para traerme a comer o para que los nietos me vieran. Me puse de pie despacio, sintiendo fuerza en las piernas. Pero mira qué rápido viniste 20 minutos después de que un abogado mencionó una herencia. Marcus se movió incómodo. Mira, Bernice, creo que aquí hay malentendidos. Ningún malentendido, respondí en voz baja, solo que por fin entendí todo. Astrid me tomó del brazo. Mamá, por favor. Sé que no hemos sido perfectos, pero somos familia. Te queremos. Bajé la vista a su mano en mi brazo y luego la miré al rostro. Por un instante vi a la niña que fue la que corría a mi regazo con pesadillas. Pero ya no quedaba esa niña, solo una mujer que me veía como estorbo. Licenciado Mills, dije girando hacia él. Quiero agendar otra reunión, solo usted y yo. Por supuesto, asintió.
Me quedaré en el pueblo esta noche. Mañana por la mañana le parece perfecto. Astrid se levantó de golpe, perdiendo la compostura. Mamá, no puedes dejarnos fuera de esto. Somos tu familia. Me detuve en la puerta y la miré. La familia no abandona en un asilo ni desaparece años enteros. Al salir escuché la voz de Astrid cargada de pánico. Pero por primera vez en 3 años, no me detuve a calmarla ni a justificarla. Por primera vez en 3 años seguí caminando. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la letra de George, sentía el peso de sus frases. Tú mereces más de lo que te ha tocado, Bernice. La carta estaba guardada en mi buró, pero ya sabía de memoria cada palabra. $8 millones. El número daba vueltas en mi cabeza como máquina de tragamonedas que al fin había acertado. Podía salir de este lugar. Podía irme de verdad. Pero junto con la esperanza surgían dudas viejas. ¿A quién quería engañar? Tenía 67 años en un asilo porque mi propia hija decía que no podía cuidarme sola. ¿Qué sabía yo de manejar un rancho? ¿O millones de dólares? La mañana trajo visita temprana. Desayunaba en el comedor cuando Janet se acercó nerviosa. Bernice, tu hija, vino a verte. Y trajo a los nietos. La cuchara se detuvo en el aire. Astrid nunca traía a Tommy y a Sarah. En 3 años habían venido solo 2 veces, y en ambas los sacó rápido diciendo que el lugar olía mal y era deprimente para los niños. Dile que ya voy, respondí con el estómago revuelto. Los encontré en la recepción. Tommy, ya de 11 años, estaba rígido, en una de esas sillas incómodas, con el celular aferrado entre las manos. Sarah, de 8, se movía inquieta a su lado. Sus trenzas rubias saltaban mientras miraba todo con ojos grandes, llenos de inseguridad. Los dos tenían cara de que preferirían estar en cualquier otro sitio. Astrid se mantenía junto al mostrador impecable como siempre. Pero yo alcanzaba ni a notar la rigidez en sus hombros y esa sonrisa forzada que no tocaba sus ojos. Mamá me llamó con una voz demasiado alegre. «Mira quién quiso venir a ver a la abuela». Tommy levantó la vista del teléfono y apenas me saludó con la mano. «Hola, abuela». Sarah, en cambio, corrió hasta mí abrazándome fuerte por la cintura. «Abuela Bernice, mami dijo que podíamos sacarte a comer». El corazón se me enterneció con su entusiasmo, aunque me pregunté qué les habría prometido Astrid para traerlos. «Suena lindo, mi vida. Hay un cafecito en el centro perfecto para platicar», dijo Astrid ya encaminándose a la puerta. El lugar era tranquilo, tan silencioso, que cualquiera podía escuchar lo que hablábamos. Astrid eligió un rincón desde donde controlaba todo el panorama. Tommy y Sarah se sentaron frente a nosotras, picando un plato de galletas con chispas de chocolate sin mucho interés. «Espero que no estés molesta por lo de ayer», empezó Astrid, removiendo el azúcar de su café con demasiada calma. «Sé que pareció que fuimos insistentes, pero solo nos preocupa tu bienestar». Yo bebí un sorbo de té y esperé. Aprendí hace mucho que Astrid revela más cuando se llena el silencio sola. Esta herencia es algo maravilloso. El tío George fue tan generoso. Pero mamá, tienes que entender que esto es demasiado para ti. Me tomó la mano sobre la mesa. Manejar tanto dinero. ¿Un rancho completo? Es mucho hasta para alguien acostumbrado a finanzas complicadas. ¿Y crees que no soy capaz? Eres increíble, mamá. Pero también vives en un asilo por una razón. Los doctores dijeron... ¿Qué doctores?, la interrumpí. Jamás me han evaluado fuera de mis chequeos de rutina. La sonrisa de Astrid titubeó. Bueno, el doctor Morrison dijo que tenías problemas de memoria. El doctor Morrison dijo que tenía artritis leve y la presión un poco alta.
Nunca mencionó memoria. El silencio se estiró. Sara levantó la vista de la galleta sintiendo el ambiente. «¿Estás bien, abuela?» «Estoy bien, mi niña», le aseguré forzando una sonrisa. Astrid retomó con rapidez. «El punto es que queremos ayudarte a decidir. Marcus ha investigado firmas de inversión y pensamos que lo mejor es meterlo todo en un portafolio administrado. Así no te preocupas por nada. ¿Y quién manejaría ese portafolio? Pues Marcus y yo podríamos supervisarlo para asegurarnos de que todo esté seguro». Apretó más mi mano. «Incluso podemos fijar una mensualidad directa a Sunset Manor para que no te falte el pago». Ahí estaba la verdad, querían el control y dejarme donde mismo. «¿Y si quiero salir de Sunset Manor?», pregunté despacio. La máscara de Astrid se resquebrajó un instante. «Mamá, sé realista. Ya no puedes vivir sola. ¿Recuerdas lo que pasó? Te olvidabas de pagar cuentas, dejaste la estufa encendida. Fue una sola vez. Y justo porque Marcus me llamó pidiéndome dinero para el dentista de Sara. Mamá, y nunca olvidé pagar cuentas. Lo que te molestó fue que cuestionara por qué me faltaban $20,000 en el banco». Tommy levantó la vista del celular por fin atento. «¿Qué pasa con la cuenta de la abuela?» «No pasa nada, cariño», dijo Astrid rápido. «La abuela a veces se confunde con sus finanzas». «No estoy confundida», repliqué firme. «Y no soy incompetente». El tono de Astrid se volvió ese que tanto odiaba, dulzón y condescendiente. «Claro que no eres incompetente, pero mamá, hablamos de $8 millones. ¿Y si alguien se aprovecha de ti? ¿Y si cometes un error que lo arruine todo? ¿Cómo confiar en mi propia hija?» Las palabras quedaron flotando como bofetada. Sara abrió los ojos grandes y Tommy dejó de fingir interés en el celular. Hasta la pareja de la mesa cercana volteó a mirar. El rostro de Astrid se puso blanco, luego rojo encendido. «No puedo creer que hayas dicho eso». No, mi voz sonaba estable, aunque por dentro temblaba. «Astrid, en 3 años viniste 4 veces. Llamaste unas 12 y la mitad era para que yo hablara con el seguro de alguna cuenta tuya. Me metiste en Sunset Manor contra mi voluntad y luego te desapareciste. Y ahora, apenas 24 horas después de enterarte de una herencia, llegas con los niños a hablar de lo que me conviene. Estamos aquí porque te queremos». No contesté bajito. «Están aquí porque huelen el dinero». Sara rompió a llorar. Ese sonido me desgarró el alma, pero no podía echarme atrás. No ahora que por fin decía la verdad. Tommy rodeó a su hermana con el brazo. «Mamá, ¿por qué la abuela está triste?» Los ojos de Astrid se llenaron de lágrimas. Esta vez reales, pensé. «No está triste, hijo. Solo está confundida con algunas cosas». «No estoy confundida», repetí con firmeza. «Estoy enojada. Es distinto». Marcus apareció en la mesa como si hubiera estado esperando afuera. «¿Todo bien aquí?» Se oían voces desde el estacionamiento. «Todo está bien», respondió Astrid, aunque la voz le temblaba. «Mamá solo está teniendo uno de sus episodios». «No estoy teniendo ningún episodio», dije en voz tan alta que varios comensales voltearon. «Estoy hablando con mi hija sobre por qué me abandonó en un asilo y solo volvió cuando oyó hablar de dinero». Marcus se dejó caer en la banca junto a Astrid. «Mira, Bernice, creo que todos estamos demasiado alterados. Quizá deberíamos calmarnos un poco. Más bien deberías dar varios pasos atrás», repliqué. «Esto no es solo entre ustedes dos», dijo él con tono más duro. «Porque nos guste o no, somos nosotros quienes tendremos que enfrentar las consecuencias si tomas malas decisiones con ese dinero.
¿Qué consecuencias? ¿Quién crees que se hará cargo de ti si te gastas 8 millones de dólares? ¿Quién responderá por ti cuando tengas 90 años y no te quede nada? La amenaza era clara aún con su tono supuestamente razonable. O te cuidas económicamente, o nos veremos obligados a abandonarte por completo. Astrid agregó secándose los ojos. ¿Y qué harías con un rancho en Montana? ¿Ya no puedes vivir sola? No puedes manejar distancias largas. No sabes nada de ganado ni de administración de tierras. Sé práctica, mamá. Miré la mesa. A Marcus, que me veía como carga. A Astrid, convencida de que controlar mi vida era lo mismo que cuidarme. A Tommy y Sarah, aprendiendo que el amor venía con condiciones y que los abuelos eran un estorbo más que familia. Tienen razón, dije al fin. No sé nada de manejar un rancho. El rostro de Astrid se iluminó. Me alegra que seas razonable con esto. Pero puedo aprender. Su sonrisa se congeló. Puedo contratar gente experta, comprar libros, tomar cursos, preguntar. Crié a una hija, trabajé tiempo completo y llevé una casa por 30 años. Creo que puedo descifrar cómo ser ranchera. ¿Mamá? ¿Y si no puedo vender el rancho y comprar una casa cómoda en un lugar cálido? O viajar. O donar el dinero a quien lo necesite. Es mi decisión. Marcus se inclinó hacia mí. ¿Y nosotros? ¿Y los estudios de Tommy y Sarah? ¿Y ayudar a tu propia familia? ¿Y los $20,000 que desaparecieron de mi cuenta? ¿Y los 3 años de abandono? ¿Y el que me traten como si no fuera persona sino un estorbo? Está bien, dijo Astrid ahora con voz fría. Si así te sientes, entonces toma tus decisiones sola. Pero no esperes que estemos ahí para recoger los pedazos cuando todo se derrumbe. Se levantó de golpe agarrando su bolso. «Vámonos, niños». Tommy y Sarah salieron de la banca confundidos y asustados. Sarah volteó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Estás enojada con nosotros, abuela?» Se me rompió el corazón. «No, mi vida. No estoy enojada con ustedes. Los quiero muchísimo. Entonces, ¿por qué no haces lo que mamá quiere?» Me arrodillé a su altura ignorando el dolor en las rodillas. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, aunque otros no las entiendan. Pero siempre los voy a amar pase lo que pase. Los abracé fuerte respirando ese olor a chicle y sol que tanto me recordabas a ellos. Cuando levanté la vista a Astrid, me miraba con lágrimas corriéndole por el rostro. «Esto no ha terminado», mamá dijo en voz baja. «No vamos a dejar que te destruyas». Mientras se alejaban, Tommy volteó una vez más su cara demasiado seria para su edad. «Adiós, abuela». Me quedé sola en el café mucho rato con el té frío frente a mí y las manos temblando. Acababa de declarar la guerra a mi propia familia y no sabía si tendría la fuerza para ganarla. La mañana siguiente fue mi segunda reunión con el licenciado Mills, pero ahora iba preparada. Pasé la noche entera pensando en la carta de George, en lo que dijo Astrid, y en la mujer que yo era antes de dejar que el miedo y la soledad me hicieran aceptar menos de lo que merecía. Mills me esperaba en la misma sala, pero ahora con varias cajas de documentos. Se levantó al verme más serio que la primera vez. «Señora Walsh, espero no le moleste, pero traje materiales adicionales que su hermano quería que recibiera». Fue muy claro sobre el momento en que debía entregárselos. ¿Qué tipo de materiales? En lugar de contestar, sacó un sobre manila sellado con cera roja. Las iniciales de George marcaban el sello. Me pidió que se lo diera si alguien de su familia intentaba presionarla por la herencia. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cómo pudo saberlo su hermano Custy?
Hermaso era muy perceptivo. Me contó de su situación, de cómo terminó en Sunset Manor. Sospechaba que la noticia de una herencia podía sacar a relucir ciertas intenciones. Rompí el sello con dedos temblorosos. Dentro había otra carta de George distinta. Su letra se veía más dura, más enojada. Bernice, si estás leyendo esto, entonces tenía razón sobre lo que pasaría. ¿Verdad que ya se acercaron oliendo el dinero seguro en cuanto lo supieron? Ahora voy a decirte cosas que debí contarte hace años. Cosas que descubrí sobre Astrid que hicieron que perdiera por completo el respeto hacia ella. ¿Recuerdas cuando se vendió la casa de papá después de su muerte? La agente de bienes raíces era la hija de mi amigo Charlie, y me comentó algo interesante. El precio de venta fue de $185,000, pero tú solo recibiste $85,000. Cuando le pregunté a Astrid, me dijo que había gravámenes y reparaciones que se comieron la diferencia. Eso era mentira. Yo vi los papeles de cierre. Astrid había convencido a papá de poner su nombre en la escritura 2 semanas antes de que falleciera, cuando estaba demasiado enfermo para entender lo que firmaba. Ella se quedó con $100,000 que debieron ser tuyos. La mano me temblaba tanto que apenas podía sostener la carta. La casa de papá. Siempre me había preguntado por qué mi parte había sido tan pequeña, pero Astrid me mostró facturas, recibos, habló de problemas en los cimientos y de impuestos atrasados. Y yo le creí. Hay más. ¿Recuerdas cuando te rompiste la cadera hace 3 años? Llamaste a Astrid para pedir ayuda y se quedó contigo unos días mientras te recuperabas. Lo que no sabes es que mandó a Marcus a revisar todos tus papeles financieros mientras dormías. Fotocopiaron todo, estados de cuenta, pólizas de seguro, hasta tu testamento. La señora Henderson, la vecina de al lado, los vio hacerlo y se lo contó a su hija, que se lo dijo a Charlie, que finalmente me lo contó a mí. Para cuando supe ya estabas en Sunset Manor. La señora Henderson, mi vecina de 15 años, siempre tan amable, sabía lo que Astrid hacía e intentó avisarle a George, pero ya era demasiado tarde. Ya era. Lo último que tienes que saber es sobre el dinero que desapareció de tu cuenta. Contraté a un investigador privado después de que me lo mencionaste. Marcus falsificó tu firma en una boleta de retiro de $20,000. El investigador consiguió las grabaciones de seguridad del banco, mostrando a Marcus en la ventanilla. Incluyo copias de todo en este paquete, el fraude de la escritura. Las imágenes del banco, incluso registros de que Astrid llamó a Sunset Manor para preguntar por los costos 2 meses antes de tu cirugía de cadera. Ella planeó esto, Bernice, absolutamente todo. Debí habértelo contado antes, pero siempre pensé que recapacitaría y te llevaría de vuelta a casa. Nunca lo hizo. No dejes que también te robe esta herencia. Tú mereces más. George. La carta se me resbaló de los dedos entumecidos. El licenciado Mills me miraba preocupado, pero no dijo nada. Solo tomó una carpeta gruesa de una de las cajas. Su hermano fue muy meticuloso, dijo en voz baja. Dentro había copias de documentos que jamás había visto, la escritura de la casa de papá con el nombre de Astrid, agregado días antes de su muerte. Registros bancarios con el retiro falso. Capturas de video con Marcus en la ventanilla. Mi firma claramente distinta a la que aparecía en la boleta. Y lo más demoledor, una grabación telefónica entre Astrid y el director de admisiones de Sunset Manor. ¿Tiene cómo reproducir esto?, preguntó Mills, mostrando una grabadora digital. Asentí, aunque no estaba segura de querer escucharlo. La voz de Astrid salió clara, profesional. Llamo para preguntar sobre su área de cuidados de memoria. Mi madre muestra señales de demencia y empezamos a ver opciones. Entiendo, respondió el director. ¿Qué síntomas ha presentado? Confusión con sus finanzas,
Olvida pagar cuentas, deja los aparatos encendidos. Lo de siempre. Además, se ha vuelto cada vez más paranoica acusando a la familia de robarle. Se me cortó la respiración. Incluso 3 años después, escuchar a Astrid describirme así fue como un golpe físico. Un médico la ha evaluado, estamos en eso. Pero francamente, ella no admite que tenga un problema. Puede que tengamos que movernos rápido llegado el momento. Entiendo, muchas familias pasan por esto. ¿Cuál es su plazo? Ojalá en unos meses. Se cayó hace poco y nos preocupa que siga sola. La caída a la que se refería había sido un simple tropezón con una alfombra en mi sala. Me levanté con unos moretones nada más. Pero Astrid lo presentó como prueba de deterioro mental. La grabación siguió con ella preguntando precios, reglas de visita y cómo organizar una admisión de emergencia si yo tenía otro incidente. Cuando terminó, yo temblaba de rabia. Lo planeó, susurré. Todo. El licenciado Mills asintió con seriedad. Su hermano lo sospechaba. Por eso me dejó toda esta evidencia antes de contactarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué me haría esto? Por lo que su hermano me dijo, Astrid la veía como una carga económica que estorbaba sus planes. Teniéndola en cuidados asistidos, no tenía que preocuparse por mantenerla y con acceso a sus cuentas podía quedarse con lo que quisiera. Y yo completé el resto del pensamiento sintiéndome enferma. Su hermano también descubrió que Astrid y Marcus atravesaban serios problemas económicos cuando usted fue internada en Sunset Manor. Marcus había perdido su empleo, debían la hipoteca y tenían varias tarjetas al tope. Todo empezaba a tener un sentido horrible. La ropa cara que Astrid presumía al visitarme. El carro nuevo que conducía Marcus. El viaje a Europa del verano pasado lleno de fotos en redes sociales, todo financiado con lo que me robaron. ¿Y qué puedo hacer al respecto?, pregunté. El abogado sacó otra carpeta. Su hermano anticipó esa pregunta. Ya preparó casi todo para una acción legal si usted lo decide. Las pruebas son contundentes: fraude, abuso a un adulto, mayor, falsificación. A la fiscalía seguramente le interesará mucho este caso. Y si no quiero presentar cargos, es totalmente su decisión. Pero señora Walsh debe saber que lo que le hicieron no solo es inmoral. Es un delito. Y según la investigación de su hermano, probablemente no sea usted la única víctima. ¿Qué quiere decir? El padre anciano de Marcus murió hace 2 años. Pasó sus últimos 6 meses en un asilo, y Marcus se encargaba de sus finanzas. El patrimonio del señor debía rondar los $150.000, pero al morir quedaban menos de 10.000. Marcus aseguró que todo se había ido en gastos médicos. Cerré los ojos sintiéndome rebasada. ¿Cuántas personas más habían dañado? ¿Cuántas familias destrozadas por su ambición? Hay algo más, continuó el licenciado Mills. Su hermano dejó la herencia con protecciones muy específicas. Aun si usted quisiera darle acceso a Astrid, legalmente no puede. El fideicomiso está estructurado para que los fondos se usen únicamente en su beneficio directo. ¿Qué significa eso? Que aunque la convencieran de firmar papeles o intentaran declararla incapaz para obtener tutoría legal, no podrían tocar ese dinero. Su hermano se aseguró de eso. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, sentí una chispa de esperanza. George me había protegido incluso de mí misma. Pensó en todo, ¿verdad? Mills sonrió. La quería mucho, señora Walsh, y quiso asegurarse de que esta vez nadie pudiera aprovecharse de usted. Apreté los documentos contra el pecho sintiendo el peso de la traición, pero también la prueba de que no estaba loca ni paranoica ni la anciana confundida que Astrid describía. Licenciado Mills, quiero ver el rancho. Claro, puedo organizar un auto para llevarla cuando usted quiera.
y quiero saber qué se necesita para vivir ahí. Levantó las cejas. ¿Estás segura? ¿Es un sitio apartado y administrar una propiedad de ese tamaño? Estoy segura, dije con firmeza. Por primera vez en 3 años estoy absolutamente segura de algo. Regresé a mi cuarto en Sunset Manor con la carpeta bajo el brazo. Sentí algo que no había sentido en años: poder verdadero, poder respaldado por la verdad y protegido por la previsión de George. Astrid y Marcus pensaron que podían intimidarme para arrebatarme la herencia. Creyeron que yo era débil, confundida, fácil de manipular. Estaban por descubrir cuán equivocados estaban. Pasaron 3 días antes de que Astrid llamara. 3 días en los que organicé el viaje al rancho. Me reuní con un asesor financiero recomendado por Mills. Y lo más importante, hice las paces con lo que debía hacer. Cuando vi su nombre en el celular, dejé sonar 4 timbres antes de contestar. Mamá, su voz sonaba tensa, agotada. Necesitamos hablar. Hola, Astrid. He estado pensando en lo del café. Creo que ambas dijimos cosas que no sentíamos. Sé que estás molesta, pero la familia es la familia. Tenemos que arreglar esto. Me acomodé en mi silla junto a la ventana viendo el mismo estacionamiento gris de siempre. ¿Qué propones, Marcus, si yo hablamos con un abogado? Creemos que lo mejor es crear un fideicomiso familiar con los 3 como administradores. Así todos opinamos y hay protección contra decisiones impulsivas. ¿Decisiones impulsivas? ¿Cómo usar mi propia herencia? Mamá, por favor, no lo tomes así. Se trata de protegerte, de protegernos a todos. ¿Dónde estuviste estos 3 días, Astrid? ¿Cómo? Si esta herencia era una emergencia que requería reuniones familiares inmediatas y consultas legales urgentes, ¿por qué no me llamaste antes? Necesitábamos tiempo para investigar opciones, ver el mejor camino. Lo que necesitaban era tiempo para encontrar cómo controlar el dinero. El silencio se hizo largo. Luego su voz sonó más dura. ¿Está bien? ¿Quieres honestidad? Sí, nos preocupa que tomes decisiones que nos perjudiquen a todos. No has mostrado buen juicio antes. ¿Qué decisiones, mamá? Dejaste que papá te pisoteara 20 años. Te quedaste en un trabajo que apenas alcanzaba cuando podías aspirar a más. Confiaste en gente que se aprovechó de ti y mírate ahora sola en un asilo. Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme dudar. La vieja Bernice se habría quebrado, habría pedido perdón por ser difícil. Pero la vieja Bernice no sabía lo que ahora yo sabía. Tienes razón, contesté tranquila. Sí confié en gente que me hizo daño, pero estoy aprendiendo de esos errores. Perfecto, entonces. ¿Considerarás el fideicomiso familiar? En realidad he decidido aceptar tu sugerencia del café. ¿Cuál sugerencia? La de tomar mis decisiones sola. Otro silencio lleno de tensión. ¿Qué significa que rechazo tu oferta de administrar mi herencia? Que haré mis elecciones sobre mi propio dinero. Y que ya es hora de que tú y Marcus enfrenten las consecuencias de sus actos. ¿De qué hablas? Puse la carpeta de George sobre mi regazo acariciando la evidencia dentro. Hablo de los $100,000 que robaste de la herencia de papá. Hablo de los 20,000 que Marcus retiró falsificando mi firma. Hablo de los 3 años que me tuviste en este lugar, diciéndole a todos que soy incapaz. El silencio en la línea fue ensordecedor. No sé qué mentiras te contó el tío George. George no me contó nada. Me mostró registros bancarios, grabaciones de cámaras, llamadas telefónicas, todo. Eso es imposible. ¿Quieres que te ponga la grabación donde llamas a Sunset Manor 2 meses antes de mi operación de cadera, donde describes mis supuestos síntomas de demencia y preguntas por admisión de emergencia? Escuché su respiración cortada. Mamá, puedo explicarlo. Estoy segura. Siempre has sido buena para explicar cosas que me hacen ver como confundida
y a ti como hija ejemplar. Pero ya no voy a escuchar más excusas. No puedes probar nada de eso. En realidad sí. George contrató a un investigador privado. Todo está documentado, fotografiado, grabado. A la fiscalía le interesaría mucho un caso de abuso a un adulto mayor y fraude financiero. Tú no lo harías. Su voz titubeaba. Que no lo haría. Has pasado 3 años diciendo a todos que no soy capaz de decidir por mí misma. Pero resulta que sí soy capaz de presentar cargos criminales. Escuchaba su respiración acelerarse cada vez más desesperada. Mamá, por favor, piensa en Tommy y Sarah. Piensa en lo que esto les haría. Y ahí estaba otra vez usando a mis nietos como escudo, igual que los usó como armas en el café. Ya he pensado en ellos. Astrid, he pensado en qué les estás enseñando. Que robarle a la familia está bien. Que abandonar a los mayores es aceptable. Que el amor depende de lo que uno pueda dar. Ese es el ejemplo. Eso no es lo que les enseñamos. ¿O sí, Tommy? Tiene 11 años y jamás ha pasado una noche en casa de su abuela. Sarah tiene 8 y me ha visto 6 veces en 3 años. ¿Qué idea de familia crees que están aprendiendo? Los estamos protegiendo de verte así como independiente, tomando decisiones. Defendiéndome, Dios no lo quiera que vean a su abuela con valor propio. Estás torciendo todo. Lo estoy viendo claro por primera vez en años. Está bien, la voz de Astrid se quebró de frustración. ¿Quieres dejarnos fuera? Hazlo. Pero no vengas llorando cuando no puedas con esto sola. No esperes que estemos ahí para juntar los pedazos cuando lo pierdas todo. No voy a necesitar que recojan los pedazos, Astrid. Porque a diferencia de ustedes, no pienso robarle a la familia para resolver mis problemas. ¿Sabes qué? Mereces estar sola. Siempre fuiste egoísta, siempre jugaste a la víctima. Tal vez el abandono es exactamente lo que te ganaste. Su crueldad debería haberme destruido. Una semana atrás lo habría hecho. Pero ahora, con la verdad en la mano, solo me sonaba patético. Tal vez tienes razón, dije. Tal vez merezco estar sola. Pero si eso es cierto, ¿qué mereces tú por robarme? ¿Qué mereces por mentir de mí? ¿Qué mereces por abandonarme? Colgó sin responder. 2 horas después, Marcus llamó. Bernice, tenemos que hablar. Astrid está histérica y esto se salió de control. Hola, Marcus. ¿Qué tal el camión que compraste con mis $20,000? Hubo una pausa. Creo que hay un malentendido. Ningún malentendido. Tengo las grabaciones del banco donde falsificas mi firma. Tengo las boletas de retiro. Lo tengo todo. Mira si hubo alguna irregularidad financiera, podemos arreglarlo. Pero amenazar con meter a la policía, eso ya es demasiado. Demasiado. Cometiste un delito, Marcus. El abuso a un mayor es un crimen grave. Vas a destruir a tu familia por unos errores de contabilidad. Estoy hablando de hacer justicia por 3 años de abusos. Su tono cambió más frío, amenazante. ¿Sabes cuál es tu problema, Bernice Chris? Que esta herencia te da poder, pero sigues siendo una anciana confundida en un asilo. Sigues necesitando de nosotros. ¿De veras? ¿Quién me lleva al doctor? ¿Quién maneja mis medicinas? ¿Quién está cuando me caigo? Los mismos que lo han hecho estos 3 años profesionales pagados, que de verdad se preocupan por mí. Y cuando se acabe el dinero, cuando tengas 90 y estés en la ruina por tus malas decisiones, entonces me haré cargo como siempre lo he hecho. Sola. ¿De verdad quieres morir sola? La pregunta me golpeó hondo, tocando mi miedo más viejo. Pero pensé en estos 3 años, cómo me sentí sola aún con Astrid en mi vida, cómo me sentí abandonada, aún teniendo familia. Marcus, llevo 3 años sola. La única diferencia ahora es que yo lo estoy eligiendo.
Colgué y de inmediato llamé al licenciado Mills. «Quiero ver el rancho mañana», le dije. «Y quiero iniciar el papeleo para mudarme allá». «¿Está segura, señora Walsh?» «Es una decisión grande. Estoy segura. Por primera vez en años, absolutamente segura». Esa noche me senté para escribir 2 cartas. La primera para Tommy y Sarah explicando por qué tal vez la abuela no los vería en un tiempo, pero que los amaba y que algún día lo entenderían. La segunda para el licenciado Mills, con instrucciones detalladas sobre qué hacer si Astrid o Marcus intentaban declararme incompetente o tomar mi tutela. Luego saqué la grabadora que me había dado el abogado y pasé 1 hora documentando todo lo que recordaba de estos 3 años. Cada mentira de Astrid, cada excusa de Marcus, cada vez que me hicieron sentir un estorbo en lugar de una persona. Si querían cuestionar mi capacidad, yo les daría pruebas de lo competente que soy. A la mañana siguiente empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas. 3 años en un asilo no daban para mucho, algo de ropa, algunos libros, las fotos que logré salvar de mi casa. Doblé con cuidado las cartas de George entre mis suéteres y sonreí. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla yo tenía cama el control. Astrid y Marcus pensaron que podrían intimidarme para quedarse con lo que querían. Creyeron que era débil, confundida, desesperada por su aprobación. Estaban por aprender la diferencia entre estar sola y ser libre. El viaje a Montana duró 6 horas, pero se sintió como si atravesara hacia otro mundo. El licenciado Mills había organizado un coche para llevarme, y a medida que dejamos atrás las llanuras y entramos en colinas verdes salpicadas de ganado, sentí algo que no experimentaba en años anticipación. El rancho era todavía más hermoso de lo que mostraban las fotos. La casa de troncos se levantaba sobre una loma suave, con vista a un valle, donde corría un arroyo bordeado de álamos. A lo lejos las montañas lucían cumbres nevadas, aunque ya era pleno verano. Todo estaba tal como George lo había dejado cuidado por un matrimonio local, que él había contratado hacía años. «¿Todo bien, señora Walsh?», preguntó el chofer desde el retrovisor. Me di cuenta de que lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 3 años estaba mirando un lugar que podía ser hogar. «Todo es perfecto», respondí. Tom y Linda Garrett llevaban 15 años cuidando la propiedad para George. Rondaban los 60 con rostros curtidos y miradas bondadosas, y me recibieron como si regresara a mi propia familia. «George hablaba de usted todo el tiempo», dijo Linda, mientras me enseñaba la casa. «Estaba muy orgulloso de usted, pero también preocupado. Decía que merecía algo mejor de lo que la vida le había dado». La casa era más grande de lo que parecía desde afuera, con 4 recámaras, una chimenea de piedra y ventanas por donde entraban torrentes de luz dorada. Los muebles de George eran sencillos pero firmes, mesas de madera hechas a mano, sillas cómodas, estantes llenos de manuales de manejo ganadero y novelas clásicas. «La ganadería prácticamente se maneja sola», explicó Tom mientras recorríamos los establos. George la fue levantando despacio en 40 años. Tenemos unas 200 cabezas de Angus, buenos pastizales y agua confiable. Los ingresos cubren todos los gastos y sobra. ¿O sea que da ganancias? Tom sonrió. George era un hombre de negocios inteligente. Este lugar ha generado utilidades todos los años, desde 1995. Me quedé en la entrada del granero respirando el aroma a heno y cuero, escuchando el mugido lejano de las vacas. Era tan tranquilo que podía oír mi propio corazón. «¿Está pensando en quedarse?», preguntó Linda con suavidad. «Estoy pensando en vivir», respondí. Esa tarde llamé al licenciado Mills desde la oficina de George,
rodeada de sus archivos y décadas de registros. ¿Cómo fue su primer día como ranchera?, preguntó. Abrumador y maravilloso. Licenciado, quiero hacerlo oficial. Quiero mudarme aquí de manera permanente. Lo imaginé. Ya empecé el trámite para transferir su atención médica de Sunset Manor a la clínica del pueblo. La doctora Sarah Chen viene muy recomendada y hace visitas a domicilio para pacientes mayores. No soy mayor, dije, y enseguida me corregí. Bueno, tengo 67, pero no me siento anciana. Eso es porque ya no está viviendo como anciana. Está viviendo como alguien viva. La siguiente semana encontré una rutina que me resultaba más natural que cualquier cosa en años. Me levantaba con el sol, tomaba café en el porche viendo pastar el ganado y dedicaba mis días a aprender mi nueva vida. Tom me enseñó a reconocer los distintos potreros y fuentes de agua. Linda me mostró el huerto de George y la bodega donde guardaba verduras para el invierno. Contraté a una mujer local llamada Marie para ayudar en la casa 2 veces por semana, más por compañía que por necesidad. Tenía la edad de mi Tommy y un montón de historias sobre haber crecido entre ranchos. Gracias a ella conocí al veterinario que cuidaba el ganado de George, al dueño de la forrajera que lo trató por décadas, al encargado del correo que recordaba cuando George compró la propiedad. Por primera vez en mi vida adulta, era parte de una comunidad donde sabían mi nombre y se preocupaban por mí, sin esperar nada a cambio. La llamada de Astrid llegó en mi 10º día en el rancho. «Mamá, la gente dice que te mudaste a Montana. Por favor, dime que no es cierto». Yo estaba en el porche mirando a Tom arreglar una cerca mientras Linda colgaba ropa en el tendedero. Una estampa de paz doméstica. Es cierto. Mamá, no hablas en serio. No sabes nada de vivir sola, menos en un rancho aislado. ¿Y si tienes una emergencia médica? ¿Y si te pasa algo? Lo mismo que en Sunset Manor recibirías atención médica. Esto es una locura. Te vas a matar ahí. Astrid, llevo 10 días aquí. No me he caído. No he olvidado mis medicinas, no he dejado ninguna estufa encendida. He cocinado mis comidas, manejado mi propio horario. Y hasta aprendí a conducir la troca del rancho. Estás manejando. Su voz subió un tono. Mis reflejos están bien. Lo que no estaba bien era que me trataran como inválida cuando no lo era. Voy a llamar a servicios de protección para adultos. La amenaza debería cesarse haberme asustado, pero ya la esperaba. ¡Hazlo! El licenciado Mills tiene un expediente completo que demuestra mi competencia, evaluaciones médicas, informes financieros y testimonios de la gente que me ha estado ayudando a instalarme aquí. También tiene contracargos listos por abuso a un adulto mayor y fraude financiero. Silencio. Astrid, quiero que entiendas algo. No me estoy escondiendo de ti, ni estoy huyendo. Me estoy moviendo hacia algo mejor, algo que tú misma me enseñaste cuando me mostraste lo que no merecía. Nunca quise que llegara a esto. De veras, me metiste en un asilo y me diste la espalda. Me robaste durante años. Planeabas controlar mi herencia como controlaste todo lo demás. ¿Qué creías que pasaría cuando descubriera la verdad? Yo pensé que me perdonarías como siempre lo haces. La tristeza en su voz casi quebró mi resolución. Casi. Te he perdonado, Astrid. Pero perdonar no es olvidar. Y tampoco significa permitir que vuelva a pasar. Entonces así termina. Nos vas a sacar de tu vida para siempre. Miré a Tom trabajando en la cerca con movimientos firmes y seguros. Cada vez que me sorprendía observándolo, levantaba la mano en un saludo sencillo. Solo un gesto que decía que yo estaba ahí. ¿Qué importaba? No los estoy sacando de mi vida, respondí al fin. Pero tampoco voy a seguir detrás de ustedes.
Si quieren una relación conmigo debe basarse en respeto. Respeto verdadero. No esa versión falsa que desaparece cuando deja de convenir. ¿Y Tommy? ¿Y Sarah? El corazón se me apretó. Ellos siempre serán bienvenidos aquí. Cuando sean lo bastante grandes para decidir por sí mismos si quieren conocer a su abuela. ¿De veras vas a castigarlos por mis errores? No estoy castigando a nadie. Me estoy protegiendo. Y es distinto. Al colgar me quedé mucho tiempo en el porche mirando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. Linda me trajo una taza de té y se sentó a mi lado en silencio. George me dejó una carta, le dije al rato. Escribió que merecía algo mejor de lo que había recibido. Durante años pensé que se refería a que merecía algo mejor de los demás, pero quizá quiso decir que merecía algo mejor de mí misma. ¿Cómo así pasé 67 años aceptando menos de lo que valía por miedo a estar sola? Pero estar sola no es lo peor. Lo peor es estar con gente que no te valora. Linda asintió. George solía decir que la diferencia entre soledad y soledad elegida es la decisión. Un mes después recibí un paquete sin remitente. Dentro venía una foto escolar de Tommy y un dibujo de Sarah, una casita rodeada de flores. Al reverso, con su letra cuidadosa de 8 años, había escrito: «Te quiero, abuela». Puse la foto sobre la repisa y el dibujo en mi refrigerador junto a la lista del mandado, que Linda me ayudaba a escribir, y las citas médicas de la doctora Chen. 2 meses después el teléfono sonó un domingo por la tarde. «Abuela Bernice, soy Tommy. Mamá no sabe que llamo». El corazón casi se me detuvo. «Tommy, ¿cómo conseguiste este número?» Lo encontré en el celular de mamá. «Abuela». «¿En serio vives en un rancho?» «Así es. Con caballos reí mirando por la ventana a Tom, trabajando con el ganado. No caballos, pero muchas vacas y gallinas. Y las montañas más bonitas que puedas imaginar. ¿Podríamos visitarte, Sarah y yo, algún día, cuando seamos mayores? Mi vida pueden venir cuando tu mamá lo permita. Ella dice que ya no quieres vernos». El golpe me atravesó como cuchillo. «Eso no es cierto, Tommy. Siempre voy a querer verlos, pero a veces los adultos tenemos desacuerdos que complican las cosas. Es porque mamá hizo algo malo». Sonreí con tristeza. «Demasiado listo para su edad. Es porque aprendí a defenderme». Bien dijo con fuerza. «Debes defenderte». Al colgar llamé al licenciado Mills. «Quiero abrir fondos universitarios para Tommy, y Sarah le pedí fondos intocables para Astrid, que vayan directo a ellos al cumplir 18. Es un gesto muy generoso, señora Walsh. No es generosidad, es inversión en el futuro. Algún día, cuando sean adultos, se preguntarán qué pasó con su familia. Y quiero que sepan que su abuela nunca dejó de amarlos». 6 meses después alimentaba a las gallinas cuando vi un auto conocido entrando al camino del rancho. El instinto viejo me apretó el pecho. Correr, esconderme, evitar la confrontación. En vez de eso, terminé de tirar el maíz y esperé. Astrid bajó del coche despacio mirando el rancho con algo parecido al asombro. Se veía más delgada con arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía. «Hola, mamá. Hola, Astrid». Nos quedamos frente a frente en el corral. 2 mujeres que se habían herido de maneras que tal vez nunca sanarían del todo. «Los niños te extrañan», dijo al fin. «Yo también los extraño. Tommy pregunta seguido cuándo puede venir. Sarah dibuja tu retrato a cada rato. Esperé sin ponérselo fácil. Vine a disculparme. De veras disculparme, no solo para que vuelvas y todo siga igual, y para decirte que Marcus y yo nos vamos a divorciar». Cuando supo que no tendríamos acceso a la herencia,
Mostró su verdadera cara. Resulta que no era solo a ti a quien robaba. Sentí un destello de compasión, pero nada de sorpresa. Lo lamento. De veras lamento tu dolor. Lamento que los niños pasen por un divorcio. No lamento que descubras quién es realmente Marcus. Astrid asintió con lágrimas cayendo. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero podemos empezar de nuevo. No regresar a lo de antes, pero quizá construir algo distinto. La miré de verdad. Vi algo que no veía en años: humildad, arrepentimiento genuino, un inicio de cambio. Depende, dije. ¿De qué? ¿De si estás aquí porque quieres una relación conmigo o porque quieres algo de mí? Quiero recuperar a mi madre, susurró. Quiero que los niños conozcan a su abuela. Quiero dejar de ser la persona que te abandonó. No era todo. No era una varita mágica que borrara 3 años de dolor y décadas de darme por sentada. Pero era un inicio. ¿Quieres pasar a tomar café?, pregunté. Mientras caminábamos hacia la casa, me vi reflejada en la ventana del frente. La mujer que me miraba de vuelta tenía la espalda recta, seguridad, en la mirada vida, en la piel curtida por el sol. Usaba botas de trabajo y jeans que le quedaban el cabello recogido en una coleta práctica. Parecía alguien que conocía su propio valor. George tenía razón. Yo merecía más de lo que había aceptado. Pero más aún había aprendido que tenía el poder de exigirlo. El rancho se extendía alrededor mío en todos los sentidos. Las montañas vigilaban a lo lejos, firmes e inmutables. Y por primera vez en mis 67 años, estaba justo donde debía estar.